El propósito de esta reunión, o sea, nuestra expectativa es que se lleven algunos aprendizajes para activar los sistemas de reciclaje en las ciudades y de compostaje. El foco obviamente está en el reciclaje hoy. No obstante, Ricardo Rolandi, que viene de la Asociación de Estudios para los Residuos y del ISWA, es un referente también en materia de disposición final de residuos, así que si hay alguna pregunta específica sobre eso, de cómo gestionar el basural o de cómo arrancar con una pequeña celda de relleno sanitario. Estamos pensando que acá nos reúnen ciudades, la mayoría de menos de 50.000 habitantes, ¿no? Entonces es una escala de ciudad, o sea, la convocatoria que hicimos es para ciudades con planta dentro de la Patagonia. Nos juntamos en Neuquén y en Villa Langostura, pues nos pareció un enclave interesante. Pero bueno, hoy estamos más de 40 municipios acá de esa zona con este foco, con este propósito, que además incluye esta idea de que en aquellos lugares donde hay históricamente recuperadores urbanos informales trabajando, nuestra visión es que deberían ser parte de estos sistemas de reciclaje, ¿no? Incluyéndolos en lo social y en lo económico. Carlos Briones viene en representación de la cámara de CarePlus, que es una cámara que agrupa a todos los recicladores del plástico. Además, él opera una planta de reciclado de PET, así que hago la presentación. Les pasaría el micrófono, pero son muy charletas y nos van a tener un montón. María Parás Caruso, hace más de 10 años que lleva la gestión integral de residuos en la ciudad de Rafaela. Es una ciudad de la provincia de Santa Fe, unos 100.000 habitantes. De hecho, se hizo un congreso allá por el 2014, ¿no? 2016 sobre gestión de residuos, capaz que alguno los visitó. Y bueno, se ha dado muchas veces contra la pared y hoy nos viene a contar sobre un aspecto clave que es la comunicación y cómo esa comunicación no tiene que ser marketing político, sino tener un correlato en la gestión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener algunas ideas de qué funciona y qué no funciona en la comunicación. Y Raúl, bueno, es un poco el protagonista de este encuentro de hoy, es de Esquel, lleva la planta de reciclaje de allá, nos ayudó con la convocatoria, ya viene trabajando con nuestros equipos técnicos hace un montón de tiempo. Y bueno, tiene cosas para contarles positivas y no tanto de la gestión que lleva adelante en Esquel, ¿no? Y después vamos a tener un contacto vía estas nuevas tecnologías remotas, viste que te contactas con Marte, con la gente de la Federación de Recuperadores Urbanos. Hay una agrupación nacional hoy que aglutina a más de 60 cooperativas de recicladores urbanos. Y Alicia Montoya, que opera una cooperativa, se llama El Álamo, en Buenos Aires, nos va a contar una perspectiva que tiene sobre el desarrollo de la actividad. Después vamos a tener dos personas del final de la cadena. Ahora vamos a ver el ciclo de la gestión integral de residuos, que son las empresas que hoy están incorporando material de reciclaje postconsumo en sus productos, que son los que tiran de la cadena un poco para que las empresas, la cual representa Carlos, que hoy reciclan estos materiales que separamos en origen, recolectamos de forma diferenciada y se preparan en una planta de clasificación para la industria, tengan un consumidor final, ¿no? Los Coca-Cola, los Danone, los Natura, y esas empresas que hoy ya aparte de sus envases llevan material reciclado postconsumo. Así que ahí la gente de Natura y Tetra Pak los vamos a conectar. Si no éramos una banda, si teníamos que venir todos para Villa Langostura, no había presupuesto que alcanzar. Y después Gonzalo del Castillo, él lleva un centro de sustentabilidad para gobiernos locales que hace foco en la capacitación, o sea, desarrollo de capacidades. Hay una barrera técnica en estos temas, son temas complejos y a veces es muy difícil acceder a información y a conocimiento respecto de la gestión integral de residuos. Y el 1 de abril estamos lanzando, no hicimos mucha comunicación, un curso virtual sobre muchas de las ideas que vamos a compartir hoy. Que no son ideas académicas, no esperen tampoco un relatorio y ponencias nuestras, sino que más van a ser diálogos. Son ideas prácticas de cómo encarar la gestión en vuestras comunas y municipios. Para los que no conocen, la Iniciativa Regional para el Reciclaje es una iniciativa que está en toda América Latina, ya ha pasado por Brasil, por Costa Rica, por Chile. Es una articulación del sector público y del sector privado para promover la inclusión de los recuperadores urbanos en los sistemas de reciclaje. Siempre nos hacen la pregunta, bueno, en mi ciudad no hay en condición de calle recuperadores urbanos, ¿qué tengo que crearlos? No es la idea, pero en aquellos lugares donde hay recuperadores, mal llamados cartoneros, haciendo trabajo de calle o trabajando en el basural,
nosotros propiciamos su inclusión en el sistema de reciclaje. Por eso se llama la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo. Uno de los actores que es parte de la iniciativa, además de la Fundación Avina, es SEMPRE, que es una ONG que crearon un grupo de empresas. ¿Han escuchado hablar de la ley de envases, la ley de responsabilidad extendida del fabricante? Bueno, si no han escuchado, es normal porque en Argentina no existe, pero sí existe en Chile, en Uruguay, en Brasil, como responsabilidad compartida. Nosotros creemos, desde nuestra visión, que hay que ir por ahí, por la responsabilidad compartida entre las empresas. Pero en definitiva, si ustedes toman una vida sin alcohol hoy en Santiago de Chile o en Montevideo o en San Pablo, están pagando una parte, ¿tá?, para que ese envase se recicle y vuelva a ser materia prima de un sistema, de un nuevo producto o un sistema de reciclaje. En Argentina todavía hace 20 años, acá hay dos personas que creo que han recorrido todas las discusiones, Ricardo y Carlos, sobre la ley de envase. Y estas ONG que han creado las empresas como SEMPRE, a la cual nosotros le damos asistencia técnica, están en muchos países, en gran parte de Europa, propiciando que se fortalezcan los sistemas de reciclaje de la ciudad. No lo hacen de buena onda, sino porque se requiere hoy alcanzar tasas de reciclaje de manera obligatoria donde está la ley y de manera voluntaria como en Argentina, donde no está la ley, pero necesitan esta materia prima para introducirla en sus productos, ¿no? Ustedes saben que, no sé, hay marcas de primera línea, como la Coca-Cola, que usa un 30, un 35%, ya Carlos lo puede explicar, de material reciclado post-consumo. O sea que eso que ustedes van a separar en origen, recolectar en forma diferenciada, acondicionar para enviar a una industria, ¿tá?, termina en un nuevo producto. Y esto que cuento rápido, para mucha gente parece una normalidad, pero no todo el mundo conoce el ciclo de la gestión integral de residuos, que hoy lo vamos a repasar y contar algunas cosas que funcionan y no funcionan. Pasamos. Bueno, este es el propósito de esta ONG que hoy nos acompaña para impulsar el reciclaje. Más allá de lo que esta comunidad de empresas, sector público, ONG están impulsando, nuestro propósito es, primero, relevar todas las ciudades que tienen planta hoy de separación en origen. De aquí, por ejemplo, ¿quién tiene planta de separación en origen, planta de clasificación en su ciudad? ¿Ah? Bueno, algunos tienen. Empezamos el relevamiento hace un año y, como contaba hoy en la introducción, encontramos que más del 60% de esas plantas están paradas, ¿no? Entonces imaginemos que los gobiernos provinciales que se están renovando este año o el nuevo presidente decide impulsar el reciclaje. ¿Ustedes por dónde empezarían? ¿Construyendo más plantas o activando las plantas que ya existen? Bueno, esto, aunque no les parezca, para nosotros es una causa, ¿no? Propiciar que en la Argentina nuestros políticos tengan información técnica para poder activar, ¿tá?, esas plantas de separación o mejorar la productividad en un 35% de las plantas que hoy tienen productividad por debajo de 1 tonelada persona mes, que es el indicador que nosotros usamos para compararnos con otros países, ¿no? Cuando uno quiere decir mi planta funciona bien o funciona mal, tenemos un indicador para compararnos que es tonelada por mes por recuperador que trabaja en la planta, ¿no? Brasil está en el orden de la tonelada, en Argentina, para hacer una planta viable económicamente, deberíamos estar por encima de las 4 toneladas por persona mes, ¿no? Entonces, con esta información que venimos reuniendo de todos estos municipios que tienen planta, primero sabemos cuántos son alrededor de 305, 310, sabemos cuántas están paradas, sabemos cuántos están por debajo de la productividad de 1 tonelada mes. Este encuentro que empezamos hoy aquí se va a repetir 6 veces este año en distintas regiones del país, ¿tá? En paralelo estamos trabajando en 20 ciudades para ver cuáles son los factores de que una ciudad pueda avanzar con su sistema de reciclaje y compostaje o reutilización y cuáles son los obstáculos, ¿tá? Obstáculos, aprendizaje. De esas 20 ciudades que son de distinta escala, en algunas va bien y en otras va mal, ¿no? Por ejemplo, en Bariloche, que hace un año que estamos trabajando, nos está yendo mal, ¿tá? En Rafaela nos está yendo bien. Pero bueno, esa es nuestra parte de la diversidad de aprendizaje que hemos tenido, que los queremos compartir con ustedes, que además conocer qué ustedes han aprendido cuando han hecho el intento de hacer operar un sistema de reciclaje en sus ciudades, ¿no? Cuáles son las dificultades que tienen las cooperativas o las plantas municipales, cuáles son los aspectos normativos que faltan,
¿Cuál es el modelo de gestión que uno podría seleccionar para activar en su ciudad? Esto lo vamos a pasar porque ver directamente algunos... Nosotros le llamamos con Ricardo mitos urbanos de este ciclo, ¿no? Hay muchos mitos urbanos que vamos a reír un poco porque seguramente nosotros mismos en otro tiempo lo hemos repetido, ¿tá? Por ejemplo, ¿usted quiere dejar de enterrar residuos? Bueno, compre una chipeadora y construya una planta de separación. Hoy ya sabemos que teniendo un sistema vivo de reciclaje en nuestras ciudades, probablemente, si nuestro objetivo, nuestro propósito es dejar de enterrar residuos, el impacto nunca supera el 5%. ¿Tá? Primero porque la fracción reciclable, que está en el orden del 30-35% en Argentina, ¿tá? Que es viable en términos económicos de reciclar, o sea, productos que tienen valor económico en el mercado, está menos del 20%. Y de ese 20%, ciudades como Rafaela, por ejemplo, que hace 10 años que hace separación en origen, ¿tá? No todo hoy se separa en origen y se recolecta en forma diferenciada. Rafaela, más del 90% de los hogares de Rafaela se separa en origen, tiene 7 sistemas de recolección diferenciada, uno específico para secos reciclables 2 días a la semana, una planta con 3 cooperativas y 2 turnos, ¿tá? Que ingresa de los 90.000 toneladas que entran por año a ese complejo ambiental, solamente 12.000 son residuos domiciliarios. Entonces, primera diferenciación, ¿tá? Del total de residuos que gestiona la ciudad, no todo es domiciliario y no todo es reciclable, ¿tá? Pero con ese nivel de eficiencia, hoy Rafaela de las 90.000 toneladas está reciclando 2.700, 3.000 toneladas, ¿tá? Si uno lo compara con los 90.000, ahora, si el objetivo de Rafaela hubiera sido disminuir el enterramiento, tendría que haber empezado con restos de poda, restos de la construcción, ¿tá? Que son casi el doble de los residuos domiciliarios. Pero cuando en el 2005 incorporó su planta de separación, la expectativa del intendente y la que le habían vendido era que con esa planta y un sistema de reciclaje activo iba a enterrar menos residuos. Esto no es una máxima, es un elemento para reflexionar. ¿Cuál es el propósito de nuestro sistema de gestión integral de residuos? ¿Es reducir la generación? ¿Es reducir el enterramiento? ¿Es reducir los costos? ¿Tá? ¿Es fomentar el empleo y la industrialización de los residuos en nuestra comuna? Entonces, una reflexión primera de esta gestión circular de los residuos es definir el propósito, ¿tá? Planificar los recursos humanos en función de eso, los recursos técnicos, el equipamiento, el presupuesto. Para cada uno de esos propósitos hay una solución diferente. Y ahora empezamos con la interacción. Por ejemplo, ¿quién le gustaría que en su municipio se entierren menos residuos en el basural en el caso de que tengan uno o relleno sanitario? Me imagino que todos. ¿Qué harían para lograrlo? Valorizar residuos. ¿Tá? ¿Qué otra idea? ¿Qué hago para enterrar menos, Ricardo? ¿Con qué fracción de residuos trabajo? ¿Trabajo con los reciclables? ¿Trabajo con los residuos orgánicos? ¿Residuos urbanos o solamente con los residuos sólido urbano y residuos sólido domiciliario? ¿Todos la entienden? Un ejemplo de residuo sólido urbano, por ejemplo, ¿cuál es? Resto de poda, resto de la construcción. Bien. Entonces, ¿qué haríamos para reducir el enterramiento? Que debe ser un leitmotiv de muchos. Al intendente hoy le interesa que de pronto se gestione menos residuos en ese basural. Y acá hicieron valorización de residuos como estrategia. ¿Qué otra cosa harían? ¿Ricardo? Con un plan económico que restringa el consumo, también vas a bajar la basura, ¿eh? Hay unos cuantos que se ponen contentos, ¿eh? Cuando baja, una idea creativa la de Ricardo. Cuando baja el consumo. Dejemos de consumir. Está muy bien. Claro. ¿Cuál es la fracción de residuos que hoy más pesa en la fracción en los residuos domiciliarios y que tampoco se hace? Los orgánicos. ¿Cuántos de ustedes tienen un plan de separación de origen de orgánicos de compostaje? ¿Ah? Algunos. Bueno. Con los grandes generadores. Eso debería impactar si es el 50% de la bolsa de domiciliario. ¿Ah? ¿Qué trabajarían, por ejemplo, para reducir la generación de residuos? Además de lo del consumo. ¿Qué otra cosa harían?
por ejemplo, la reducción de envases. Entonces, ¿qué harían para generar empleo? ¿Tá? O para incluir a recicladores urbanos. ¿Qué se les ocurre? ¿Dónde los incluirían? ¿Qué programa diseñarían? No, los voy a hacer pensar toda la mañana. Por lo menos se van a llevar muchas interrogantes. Bueno, una de las cosas habituales es activar los sistemas de reciclaje porque son intensivos en empleo, porque hay que hacer una recolección diferenciada donde pueden participar los recicladores urbanos, además del empleo público. Las plantas de separación o clasificación requieren hora, la mayoría son manuales. Esto genera también compromisos para la municipalidad, porque no se sostiene solamente con la venta de materiales. Entonces, un punto a llevarse anotado, que se lleven 10 ideas hoy nada más. O sea, vamos a trabajar 10 ideas de acá a las 6 de la tarde. Esta es una idea que es definir mi programa, mi política pública en función de un propósito. ¿Cuál sería el objetivo que quiero lograr? La meta. Generar empleo, incluir personas, reducir el enterramiento, reducir la generación, mejorar la higiene urbana. A veces confundimos, ¿no? ¿Quién tiene perros en su municipio, en la Patagonia, ¿no? Bueno. Un día visité, bueno, yo recorro bastante la Patagonia, un día visité, para no estigmatizarlo, y el problema del intendente que había hecho un censo de perros. Entonces me dice, mira Alejandro, tengo 25.000 perros y 23.000 personas. No sé si salía a matar los perros, si castrarlos, si meterlos todos en una perrera, pero yo tengo un problema gravísimo. ¿Y con qué lo relacionás? Le pregunté yo. No tengo ni idea, los perros se reproducen solos, vienen de otros barrios, de otras comunas. Digo, pero si acá estás en el medio de la Patagonia, ¿de qué otra comuna? Son perros que hacen excursiones, migran. Es una población migratoria. Él no lo había relacionado, pero claro, ahí no tenía disposición inicial de residuos, o sea, no había ni cestos en altura, ni contenedores, y la gente que hacía, sacaba la basura en cualquier horario, y la dejaba en la calle. En la calle, ¿qué pasa con los perros? Los perros rompen la bolsa, todavía había una sobreoferta de alimentos. Nunca había relacionado los dos temas. Ahora, ese inicialmente no es un problema de que tengo activo o no el sistema de reciclaje o compostaje, es un problema de higiene urbana, de recolección, de frecuencia, de disposición inicial en todo caso de los residuos. Eso, según el propósito que ustedes definan, si es de higiene, si es de reducción de enterramiento, si es de activación de reciclaje, si es de empleabilidad, es el programa de trabajo que hay que definir, ¿no? Entonces, un primer tema para anotarse en la agenda hoy es llevarse el tema del propósito. Definir el propósito parece que en estos temas es relevante, porque la dirección de todo lo que voy a hacer tiene que tener un sentido. El otro tema tiene que ver con el ciclo, ¿no? Con el anterior. Se cambió solo. Qué modernidad, Titi. No sé si lo llegan a ver el ciclo, me imagino que lo conocen, ¿no? Pero para empezar por algún lado, podríamos empezar, bueno, este ciclo tiene algunas características. Cualquiera de los eslabones que se corte, probablemente el resultado que busco no lo voy a lograr. Si este ciclo que está para el reciclaje y para el compostaje, alguna de esas etapas no funciona, mi resultado, en términos de compostaje o reciclaje o reducción, no se va a dar, ¿no? Entonces empecemos a identificar cuáles son esas etapas. Una primera es la separación en origen, ¿no? Hoy Paz nos va a hablar de qué campañas podemos activar para ser más eficientes en convencer a la ciudadanía de incorporar este hábito de la separación. Hoy Ricardo nos compartió, Carlos, un video, de la Córdoba del día de ayer, de un camión cola de pato recolector, levantando un contenedor de reciclables y a los 2 minutos en el mismo camión levantando un contenedor de húmedos. Y una vecina ahí tuiteando diciendo, mirá lo que está pasando, ¿no? Entonces, imaginemos que hacemos un gran esfuerzo de educación para que una gran parte de la población se pare en origen. Entonces, la primera pregunta que tenemos ahí es, ¿cómo hago para comunicar y para incentivar a la gente en la separación? ¿Empiezo por los domiciliarios o empiezo por los grandes generadores? ¿Qué rol tienen las instituciones y los espacios públicos de la ciudad? Preguntas que nos va a contestar Paz con algunas ideas. Pero siguiendo de eso viene la recolección diferenciada, que por lo menos en Argentina hoy está bastante claro que son los municipios las que la tienen que encarar. Algunas cooperativas hacen recolección diferenciada, pero en la mayoría de los casos no hay recursos y tiene que ser el municipio el que tenga una recolección diferenciada. ¿Cuántos de ustedes tienen una recolección diferenciada de secos o de húmedos? Bien.
¿En qué cobertura de la ciudad lo hace? ¿En un barrio? ¿Solamente grandes generadores? Todo. ¿Cómo les va con eso? ¿El material es de muy buena calidad? ¿Cuál es el porcentaje de secos que tienen en ese camión diferenciado? ¿Quién tiene más del 80% de secos en ese camión? La verdad, ¿eh? No empecemos a mentirnos desde ahora porque si no... Grandes generadores. Bueno. Entonces, un primer aprendizaje de la recolección diferenciada es que nosotros que defendimos durante casi 10 años que había que hacer recolección domiciliaria diferenciada, ya decimos nos equivocamos. Si vas a empezar por grandes generadores. ¿Tá? Entonces, en una herramienta que tenemos que se llama recicladores.com.ar, después si quieren entren, hay todo un programa de lo que estamos impulsando para activar el sistema de reciclaje, que es recolección diferenciada de grandes generadores. Yo les contaba que no fue mal en Bariloche, porque el intendente se comprometió hace un año a activar un sistema de recolección diferenciada de grandes generadores para mejorar la calidad del material que le entra a la planta de clasificación, y eso no se dio. Entonces la planta sigue trabajando con un material de muy mala calidad. ¿Tá? Entonces seguimos al siguiente eslabón, si pensamos en secos, en reciclables, que es una planta de clasificación. Muchos de ustedes tienen una planta de clasificación. ¿Todas están funcionando? Bien. ¿Con recursos municipales o hay cooperativas de recicladores? Municipales, ¿quién tienen cooperativas? Convenios con cooperativas. Allá. Entonces, una primera idea para ir trabajando sobre esa planta es qué tipo de material ingresa, cuál es el rechazo, cómo mido esos indicadores, cómo tengo un plan de productividad, cómo hago la comercialización. Muchas respuestas, ideas se pueden llevar hoy acá. Por eso un poco la gente que nos acompaña vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Si hacemos venta con intermediario o venta directa, cuáles son los precios relativos de los materiales, quién los compra y en qué los transforma. ¿Tá? ¿Cómo puedo manejar incentivos dentro de la planta? ¿Qué rol tiene el municipio estableciendo en la tributaria un canon o una tasa diferenciada para poder recuperar ese dinero? Bueno, muchas ideas que hay en relación a la mejora del funcionamiento de la planta de clasificación. Después viene el siguiente eslabón, que es la industria, que encima está lejos de la Patagonia. Carlos, ¿dónde tenés la planta vos? Hay un mapa, recicladores.com, que es el mapa que muestra la distribución de la industria del reciclado. Que van a ver que está muy concentrada y que hay sectores, por ejemplo, la de metales ferrosos, que en los últimos 3 años de 400 fundidoras cerraron 200. Lo que hace que el sector reduzca la demanda. ¿Ah? Y después infinidad de problemáticas que vamos a comentar muy puntualmente que están vinculados con este sector, que es la industria. Pero en definitiva la industria de reciclaje produce materias primas para aquellos fabricantes de productos que con muy pocos incentivos han decidido incorporar esos materiales en sus nuevos productos, ¿no? Hay algunos que son materias primas basales como... ¿Quién conoce una papelera de acá? Hoy vamos a ver una imagen de una papelera. ¿Quién ha visitado una papelera? ¿Qué hacen en las papeleras? Vos que la visitaste. ¿Qué papelera visitaste? Una Nuque. ¿Vos? En Misiones. Las papeleras que existen en Argentina, no sé, por ejemplo, Sucamor, Cartocor, Papelera del Sur, usan entre el 80 y el 90% de materia prima, papel blanco, cartón, envases de Tetrabric, que se reciclan ahí. Hoy vamos a ver unos videos, ¿no? Ese sector que está bien representado en la industria del reciclaje, después le vende productos a alguien que lo tiene que demandar. Vamos a ver que algunas marcas hoy están demandando este tipo de productos. Y por último, pasamos otra vez al ciclo de consumo. Los ciudadanos descartan esos materiales y se vuelve a repartir. Cualquiera de estas etapas que se interrumpa, ¿tá? Lo mismo pasa para el ciclo biológico de los residuos orgánicos, que está muy poco difundido en Argentina, que son pocos los municipios que compostan, y tiene un alto impacto en el enterramiento, y que hoy no tienen mucha viabilidad en términos comerciales, porque hoy es muy difícil vender este compost, ¿tá? Que es de segunda calidad, es muy difícil de procesar, diferencia de los reciclables que tienen un recupero económico, ¿no?
Vamos a pasar, se me fue el Titi, pasamos. Vamos a hacer un repaso. Acá les traje algunos ejemplos de dónde termina, qué marcas hoy están incorporando material de reciclaje post-consumo, ¿no? Por ejemplo, Quilmes, ustedes conocen la política de la envase reutilizable, pero también gran parte de los envases que hoy fabrica de vidrio Quilmes vienen de material reciclado, ¿no? El sector de la compra del vidrio está hiperconcentrado. Catorini, Rigoló y Owens, Illinois. O sea que si alguno de ustedes le quiere vender a uno de ellos, están lejos, pero son en definitiva el destinatario final de los intermediarios que hoy le venden. ¿Tá? Vamos a ver bastante de eso. En el caso de Danone, Coca-Cola, PepsiCo, ahí está Danone con los envases de PET, que después Carlos nos va a hacer un approach. O no sé quién consume de las chicas y de los chicos productos de Natura Cosmético. Bueno, muchos de esos envases también. Acá hay un consumidor, varón. Bueno, en fin, ya, no sé, el Gerald Jordes, que es un champú de P&G, hoy se hace 100% de material reciclado. No es un tema menor, porque esto es lo que tracciona el mercado, ¿tá? Y tracciona los precios que le pagan a los pales. Una cosa es que en el marco, las leyes de responsabilidad extendida incluyen también temas de ecodiseño, ¿tá? Y obligan a ir transformando los envases para que cada vez utilicen más material reciclado post consumo y sean más reciclados, ¿no? Denme un ejemplo de un material un envase que no es reciclable y por qué. ¿Qué hace que un envase sea reciclable y otro que tengo al lado no lo sea? Los componentes. Si se pueden separar o no. Hay materiales que técnicamente son reciclables, pero de pronto hoy el mercado no está desarrollado. Hay materiales que están mezclados, entonces es muy difícil separarlo. Entonces se busca hoy envases monomaterial, ¿tá? Si se mezcla tres, no sé, metal, vidrio y plástico, es muy difícil después ese envase desarmarlo y volver a reciclarlo. Pasamos una más. Acá les traje algunos videos que está bueno que después lo miren, de qué es lo que pasa después de que ustedes logran que haya separación en origen, hacen el esfuerzo municipal de la recolección diferenciada, sostienen una planta para que enfarde y manda a la industria. Esto que se lo vamos a compartir es lo que pasa cuando ese fardo llega a la industria. ¿Qué pasa en una papelera? ¿Qué pasa en una planta que hace procesamiento de neumáticos? Una planta de tratamiento y reciclado de PET. ¿Tá? Las pasamos, porque no vamos a ver videos ahora, pero está bueno que ustedes lo tengan. ¿Qué pasa, por ejemplo, con envases multilaminados como el Tetrabric? ¿El Tetrabric se recicla? ¿Quiénes lo hacen acá? Acá no. ¿Tá? El Tetrabric se separa, se recolecta en forma diferenciada y se envía a la industria siempre y cuando primero haya precio y de aquí industria lo compra en las papeleras. El 75% del envase de Tetrabric es de celulosa. Después genera un residuo en la papelera que es lo que ustedes conocen después como placa de Teplac o chapa canalada de polialuminio, pero es el residuo que deja la papelera. Pero el destino natural del reciclaje del Tetrabric, que es un multilaminado, son las papeleras. Las mismas que compran el cartón, el papel blanco, el diario. ¿Tá? Por ahora. También hay plantas que hacen placas solamente con el envase sin tratamiento. Después hay fracciones de residuos que les agregué, como el aceite vegetal usado, que se está empezando a separar. Que les dejamos los videos, porque la idea es generar algunos disparadores para todos estos 10 puntos, que todavía vimos uno solo, que vamos a comentar hoy. Esto también se los dejo, lo pueden googlear ahí en recicladores.com, que es la industria del reciclaje, ¿dónde está? O sea, si quiero vender directo, ¿dónde está ubicada? ¿No? Pasamos. Las plantas de clasificación, todos ustedes tienen sus plantas, o conocen alguna, o han visitado. Yo igual recomiendo visitar algunas plantas de Buenos Aires y tomar contacto con la Federación de Cartoneros, porque hay muchas cosas que ya se probaron y que sabemos que no funcionan y está bueno empezar a aprenderlas, ¿no? Y la Federación, que gestiona 60 plantas, también se ha dado contra la pared más de una vez en cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, estas plantas descubrimos después de mucho tiempo que no soportan trabajar con material húmedo. Entonces, por más que el intendente te diga, no, procesá todo, bueno, a los 5 minutos se rompe.
porque además están fabricadas por 2 o 3 empresas en la Argentina que tienen la misma ingeniería y no están preparadas para mantener funcionando una planta con húmedos. Entonces, requiere una calidad de material con un seco de arriba del 80%. Ahora, ¿cuántas plantas ustedes conocen que incorporan material húmedo? Casi todas. ¿Tá? Entonces ahí, hoy vamos a hablar con Alicia, que les va a dar algunos datos técnicos sobre comercialización y sobre gestión de planta. Por ejemplo, hemos descubierto que el plan preventivo de mantenimiento de la planta es clave. Hay que tener un plan de prevención de roturas y esto requiere un mantenimiento cotidiano. Porque después cuando se rompa y soy un municipio, ¿cuánto tardan ustedes en cambiar un rulemán? 2 meses. Los 2 meses entre que hago la orden de compra, convenzo. ¿Quién no ha ido a militar con la secretaria o el secretario de Hacienda que le saquen una orden de compra para un arreglo? Todos se ríen acá porque lo han hecho. ¿Cómo le caigo bien? ¿Qué le llevo una factura? O sea, ¿cómo lo agarro para que me saque una orden de 20 lucas? ¿Viste? Es un tema. Entonces, todo lo que invierta en prevención. Ahora, los incentivos. ¿Cuántos de ustedes trabajan con personal municipal? ¿Tá? Ahí tenemos uno. En la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las plantas del interior, que son 55, las que funcionan, que son 35, todas son con empleo municipal. Si no hay incentivos, la verdad que a la gente le da lo mismo. Recuperar 30, 40 o 2 toneladas. Entonces, trabajar en estos instrumentos de incentivos para que aumentar la productividad es un tema clave también en la planta. Vamos a ir desgranando qué otras cosas interesantes hay que tener en cuenta en las plantas, ¿no? Pasamos, para hacer un repaso ya, las recolecciones diferenciadas, ¿no? Punto limpio, sí o no. Sí. Punto limpio aporta toneladas, sí o no. ¿Esas toneladas que aportan en punto limpio son significativas para lo que genera la ciudad? Todo sirve, bueno. Si yo me propongo, por ejemplo, llegar a una tasa de reciclaje del 20%, ¿mi estrategia es punto limpio? ¿Quién ha medido el impacto de punto limpio en la tasa de reciclaje? ¿Alguien lo midió? Bueno, lo medimos y no supera el 1%. Es una mala noticia, ¿no? Ciudades como Buenos Aires, ¿no? 32 puntos limpios en las plazas, menos de 100 toneladas por mes. ¿Cuánto genera la ciudad de Buenos Aires por día? No. A ver, Ricardo. 6.000 toneladas. Bueno, vamos a San Miguel, 300.000 habitantes. 16 puntos limpios, solamente para grandes generadores. ¿Cuánto le aportan de material? En términos educativos, buenísimo. Ahora, en aporte de material, que es la dimensión que estamos analizando ahora, muy poco. ¿Tá? No hay un sí o un no. Yo lo quise estresar, ¿no? Depende, cómo, para qué. Si es para educar a la población, son muy útiles. Si es para resolver algún tema de higiene urbana, no es muy recomendable porque se convierten en microbasurales, ya lo deben saber. Depende de la comunidad, la idiosincrasia. Hay municipios rurales de poca población que le ha ido muy bien con los puntos limpios, pero se podría decir que no es una generalidad. Otro tema que nos incita a preguntarnos es punto de entrega voluntaria, móvil o fijo, para residuos de generación universal peligrosos, porque en casa también generamos cosas peligrosas, ¿no? Las pilas, electrodomésticos. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Es importante? Si tengo la gestión. Por ejemplo, la disposición segura de pilas. ¿Dónde es? ¿Las pilas pueden ir al relleno sanitario? Ricardo, ¿pueden ir al relleno sanitario? Paz, ¿cómo te fue con la recolección? Ese punto limpio, móvil, tan bonito, es de Rafaela, hace 5 años que opera, junta 70 toneladas por mes, de un montón de cosas que son carísimas de disponer. ¿Qué haces, Paz, con eso? Además de convencer al intendente que pague la disposición final como residuo peligroso, ¿no? Bueno, es un tema que vamos a abordar hoy. Vamos a terminar con la recorrida, pero sí, tomamos el punto porque lo vamos a ver, ¿no? Acá hay ejemplos de campaña, que eso después lo vamos a ver. El tema de los cestos en altura versus la contenerización.
Ustedes están al tanto de lo que está pasando en Europa con las... Acá somos enamorados de los contenedores, ¿no? Si logramos comprar contenedores para nuestra ciudad, nos votan de nuevo, es un golazo. Pero los contenedores, la mala noticia que tenemos es que los que los inventaron ahora los están sacando. Son muy buenos para la higiene urbana, muy malos para reciclar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro, pues están 365 días al año, todo el tiempo disponible, 24 horas, y la gente va y... Entonces, hay lugares donde ya lo están retirando en Europa y sin ir más lejos, en la ciudad de Buenos Aires, la Campana Verde ya la están retirando también. Lo que no estamos diciendo que no hay que poner contenedores, pero evidentemente hay todavía un tema para resolver en las ciudades de escala como la que estamos hablando, de baja densidad, ciudades de menos de 50.000 habitantes, si vale la pena contenerizar toda la ciudad o contenerizar solamente el centro, donde hay mayor densidad. ¿Para qué lo hago? ¿Esto va o no de la mano de una campaña de separación? ¿Tá? Lo que sí sabemos que funciona, y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo prueban los municipios, son los cestos en altura. ¿Tá? Un cesto en altura cada 2 viviendas, cada 3 viviendas, asegura un tema de higiene urbana, no se lo comen los perros, etc. Y facilita la recolección diferenciada por día, o el puerta a puerta en caso que implementen con recuperadores urbanos. Entonces, es un primer aprendizaje. O sea, si mi objetivo es impulsar la separación de origen, tal vez no vaya muy de la mano con contenerizar. Chascomús acaba de contenerizar, ¿no? Parte de su centro, una ciudad de 40.000 habitantes, está la laguna de Chascomús, que es bastante conocida. Bueno, y la verdad es que el material que llega ahí hay de todo, ¿no? Menos reciclable. Entonces, lanzó las dos cosas al mismo tiempo y no le está dando buenos resultados. Ciudades del entorno de Barcelona que habían contenerizado hace 20 años con fondos de la Comunidad Europea, ahora lo están sacando y volviendo a una recolección puerta a puerta. ¿Tá? Una premisa que siempre plantean los intendentes es, bueno, ¿cómo bajo costo? Porque cada vez que van ustedes a verlo es para más plata. O sea, reciclar es más barato o más caro que disponer, que hacer lo que ya hago. Raúl, ¿es más caro? ¿Y por qué le decimos al intendente que con una planta que se autosostiene va a gastar menos dinero? Claro, hay un mito de que usted pone una planta, incorpora los recicladores urbanos y con lo que venden se paga la luz de la planta, los sueldos de los... O sea que disponer los residuos en relleno sanitario, no en un hueco, y reciclar o compostar es más caro que solamente recoger y tirar en el basural. ¿Están de acuerdo con eso? A corto plazo. Si no incorporamos las externalidades. Bien. No me crean todo lo que digo, porque si no... Exactamente. Ahora, la frecuencia de recolección, que siempre lo hablamos con Ricardo, ¿no? ¿Podemos ir hacia frecuencias de 7x7, o sea, todos 7 días de la semana haciendo una recolección? ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede ir a una frecuencia de 3, de 2? Sí. ¿Cómo impacta en los costos la frecuencia? ¿Ya es un derecho adquirido por el ciudadano que pase 7 veces el camión por su casa? ¿Ustedes se animarían a cambiarlo? Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, Isaac. ¿Cómo lo hacemos? ¿Me dejás poner un granito? Sí, claro. En realidad, digo, está claro de que cada ciudad, hay que analizar cada ciudad. Hace unos años, unos 20 años, íbamos con el mismo librito, desde La Matanza hasta Bariloche, ¿no? Y decíamos lo mismo, no importaba la ciudad. Más, hasta analizábamos las rutas de recolección con el viejo cuento ese del cartero chino, en donde lo que te importaba era gastar poco combustible y hacer eficiente desde el punto de vista económico la cosa. En relación a este punto en particular, a mí me parece que, a ver, primero que sería bueno de polemizarlo, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo de que es caro o que es barato, ¿no? Sobre todo porque no estoy tan de acuerdo con que la recolección diferenciada es más cara que la recolección normal. Me parece que este es un argumento del típico empresario de los 90, en donde lo fundamental era recoger tonelaje
toneladas por peso y toneladas por plata. Y en relación en particular a lo que estábamos charlando, miren, yo le voy a dar un ejemplo muy cortito para que no lo hagan. La ciudad de Buenos Aires tiene instalados cualquier cantidad de contenedores, pasa por mi casa 3 veces por día, no bajó ningún, por suerte aparte, no bajó ningún recolector de los que van atrás. O sea, todo al revés, porque si en todo caso para algo sirviera esa caja, ese contenedor que te ponen en la cuadra, si no es para delinquir en el sentido de que vos pones toda la basura como se te cante y nadie te puede verificar quién la sacó, en todo caso podría ser para mejorar el trabajo de la gente, tampoco. O podría ser para bajar la frecuencia, tampoco. No solo no se bajó, sino que se aumentó. Y sí, se puede, más digo, si uno logra bajar la frecuencia de recolección, estás educando a la gente, para que la gente esté comprometida. Este dejó de ser un tema de municipales solo, de funcionarios. Este tema es un tema de todos y cada uno de nosotros. Esto es lo valioso de discutir hoy, el tema de la basura con relación al reciclado. Y ya no podemos más decirle al funcionario, al intendente, que es el culpable de todos los males que hay en la basura. Porque la verdad, el 70 al 75% de esos males son nuestros. Si nosotros no cambiamos las cosas que hacemos, el intendente tiene la responsabilidad de hacerlo nada más. Ahora, después es una cuestión nuestra. Y en el caso de la recolección y la frecuencia, es eso. Me parece que hay que sacarse el caché de las empresas de los 90, en donde había que meter mucho camión en poco tiempo. Si tenías la desgracia de morirte en Buenos Aires en los 90 de un síncope, a los 5 o 10 minutos tenías un camión de Maldiva que te compactaba y te llevaba al primer relleno sanitario. O sea, el negocio era recoger, cobrar y enterrar, a veces no importa dónde, la basura lo más rápido posible. Este concepto está muerto. Pero no solo en Buenos Aires o en La Matanza, está muerto también en ciudades como esta. Así que digo, me parece que está bueno porque nos implica un esfuerzo de no copiar y pegar con este tema de los sistemas de gestión. ¿Ibas a decir algo? Sí. Nosotros tenemos como una especie de decálogo, que se los cuento muy rápido y ya le damos la palabra a Paz, de aquellos que tengan como propósito, porque hablamos de múltiples propósitos, pero aquellos que tengan como propósito activar su sistema de reciclaje porque tienen una planta, o mejorarlo en términos de productividad, nosotros lo que estamos proponiendo es, en términos de higiene urbana, trabajar con cestos en altura. Propuesta, o sea, después hay que ver si se adapta a cada ciudad. Higiene urbana y compatible con la promoción de la separación en origen, ¿no? Porque sabemos que la recolección diferenciada puerta a puerta es más fácil ver la bolsa, si está pesada, está menos pesada y permite un trabajo de mayor especificidad del recolector. En materia de separación en origen, una serie de tips de la comunicación, que es lo que va a contar Paz ahora. En materia de recolección diferenciada, decimos, bueno, si no empezaste todavía, empezá con grandes generadores. No te metas con la domiciliaria porque la calidad de ese material que va a llegar en principio va a ser malo y te va a complicar la operación de la planta. Sobre las plantas decimos, si vas a operar con recuperadores urbanos en una cooperativa o vas a operar con empleo público, en cualquiera de los casos tiene que haber incentivos y un pago por servicio. La planta no se sostiene con la venta de materiales. Requiere ingresos complementarios. Salario complementario, ingreso por venta, ingreso por pago por servicio municipal o provincial. Requiere un plan preventivo de mantenimiento de la infraestructura. Requiere mejorar toda la comercialización. Entonces proponemos comercializar en forma directa o con grandes acopiadores mejorando los precios, compartiendo la logística. Ya no existe más esto de que una planta, hablamos mucho de la regionalización, regionalicemos la venta, vendamos en forma colectiva, porque es una oportunidad para mejorar precio y responder a las necesidades de volumen que tiene la industria. Comprometamos al sistema científico-tecnológico y al empresariado en la política, igual que el ciudadano. No es un tema de política pública. La política GIRSO tiene que ser una política de todos, como decía recién Ricardo. O sea, no puede ser que las empresas fabricantes de productos no se
vinculen a este tipo de programas, porque al final el producto que hoy estamos gestionando con el erario público es parte corresponsable de esta empresa que fabricó ese producto. ¿Tá? Cosas para ir pensando. Hay mucho de este material documentado ahí en recicladores. Ahora vamos a ir desgranando de acá a las 6 de la tarde algunos de estos temas para seguir incorporando aprendizaje.